pasó? Buenas tardes y bienvenidos a una nueva clase de álgebra lineal. Ahora sí. Hoy día vamos a seguir con nuestro tema de espacios vectoriales, pero entramos a una nueva sección del curso. Y esa nueva sección del curso es la sección de transformaciones lineales. ¿Qué es una transformación lineal? Paso inmediatamente a la definición. Es una función, ¿ya?, que va a estar definida entre dos espacios vectoriales. Entonces vamos a tener dos espacios vectoriales sobre el mismo cuerpo, esto es importante. Vamos a decir que una función f de b en w es una aplicación lineal, que también a veces es llamado un homomorfismo de espacios vectoriales, si se satisface esta igualdad que está aquí. Entonces leamos lo que dice. Dice que yo puedo tomar un par cualquiera en B, dos elementos cualquiera en B, y dos escalares cualquiera en el cuerpo. Y si yo calculo f de esa combinación lineal, ¿ya?, de esa suma ponderada de u y b, eso es lo mismo que la suma ponderada de las imágenes. En fórmula, f de lambda veces u más mu veces b es igual a lambda veces f de u más mu veces f de b. ¿Queda claro? ¿Se entiende? F es una función, ¿cómo lo que yo? F es una función, exactamente. Es una función definida de un espacio vectorial en otro. ¿Ok? La función más típica que vamos a considerar que satisface esto van a ser funciones de Rn en Rm, digamos, ya de vectores en vectores, pero como nosotros ya sabemos que hay muchos ejemplos de espacio vectorial, también hay muchos ejemplos de funciones entre espacio vectorial. Entonces, hagamos un ejemplo. Consideremos f de R3 en R2, que va a tomar un vector en R3 y le va a asignar este vector que está aquí en R2. ¿Ok? Esa función vamos a ver que es lineal. Y para ello lo que vamos a notar es lo siguiente, que f de x, y, z, acá lo escribo como vector, fíjense bien que esto es igual a multiplicar el vector x, y y z por una matriz. ¿Y esa matriz qué hace? En la primera componente, en la primera fila, multiplica x por 2, y por menos 1 y z por 4. Y en la segunda fila multiplica x por menos 3, y por 5 y z por 6. Y si ustedes se fijan, f de el vector es simplemente esta matriz multiplicando ese vector, esta fila multiplicando ese vector, y, bueno, repito, perdonen. Es esta fila multiplicando este vector y esta fila multiplicando ese vector. ¿Están de acuerdo que esto que está acá es exactamente lo mismo que está acá? Sí. profe. Se ve, ¿cierto? Entonces, si a esto le llamamos A y a este elemento de R3 le llamamos X, ¿cierto? Esto es X, lo que estamos diciendo es que la función f de X es igual a, le voy a poner una flechita para recordarnos que el X vector, A por X. ¿De acuerdo? Y lo que vamos a probar es que en general, cada vez que yo tomo una matriz y la multiplique por un vector, eso me va a producir una función lineal. Entonces, voy a colocar acá por demostrar que si A pertenece a las matrices de n por m, lo voy a hacer al revés, de m por n, m filas y n columnas, eso significa que f definida de Rn a Rm, que a x vector le asigna f de x vector igual a por x, es función lineal. Profe, ¿Ok? tengo una consulta. Por favor, adelante. Con respecto al vector, ¿tiene que ser igual a n? ¿Tiene que tener la misma cantidad para que multiplique o no importa? Lo importante es que, o sea, primero que todo, fíjense bien que acá yo definí la función sin hablar de una multiplicación por matriz. Entonces, lo que yo escriba acá abajo tiene que ser fiel a esta función. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, lo que trato de decir es que
por ejemplo, esta función va a parar a R2, así que tiene que tener dos componentes y el resultado de esta multiplicación tiene que tener dos componentes. Por otro lado, si yo quiero multiplicar un vector con 3 filas por la izquierda por una matriz, esa matriz va a tener que tener 3 columnas, ¿sí? Porque recuerden que la multiplicación de matrices, un vector es un caso particular de una matriz, ¿cierto? Entonces, si yo tengo una matriz P y una matriz Q, esta tiene, por ejemplo, m filas y n columnas, esta de acá tiene que tener n filas por la cantidad de columnas que yo quiera. ¿Sí? De alguna manera, uno se acuerda que estas dimensiones centrales tienen que ser iguales para que la multiplicación esté bien definida. Si no, no se puede definir, digamos, no se puede calcular. ¿Se entiende? Entonces, en este caso, yo sé que parto de R3, así que tengo tengo vectores de dimensión 3, de 3 componentes. Y por otro lado, yo sé que voy a parar a R2. Así que si esto va a ser la multiplicación de una matriz por este vector, tiene que ser una matriz de 3 columnas por 2 filas. Ahora, si esto fuera de R3 en R3, la matriz sería de 3 por 3. Y en general, si voy de Rn a R a la m, la matriz va a tener m filas y n columnas. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, no, Nicolás? Sí, profe. Sí. Súper. Entonces, dicho eso, lo que queremos demostrar entonces es lo siguiente. Cuando yo digo quiero mostrar que una función es lineal, lo que yo quiero demostrar es que si yo tomo cualquier elemento v y w en Rn y tomo cualquier lambda y mu en R, ¿cierto? Lo que yo quiero ver es que f de lambda veces v más mu veces w, eso es lambda veces f de v más mu veces f de w. En nuestro caso, ¿cuánto vale f de lambda veces v más mu veces w? Bueno, eso vale a una matriz por lambda veces v más mu veces w. Y es una multiplicación de matrices, y yo sé que la multiplicación de matrices distribuye, así que esto es a por lambda v más a por mu w. Fíjense que si nosotros supiéramos, y luego colocar asterisco, si nosotros supiéramos que cuando yo estoy multiplicando una matriz A por lambda veces un vector, eso es lo mismo que lambda veces la matriz A multiplicado por B, y acá por lo tanto mu por A multiplicado por W, esto que tengo acá es justamente f de b y esto que tengo aquí es justamente f de w. Entonces habría probado que lambda veces f de b más mu veces f de w, que era todo lo que quería probar. Yo todo lo que quería probar era que cuando yo primero combino y después aplico f, es lo mismo que aplicar f y después combinar. Esa es la lógica de las transformaciones lineales. Ahora, para que eso sea cierto, lo que tiene que ocurrir es que tengo esta, entre comillas, conmutatividad entre multiplicar por un escalar y multiplicar después por una matriz, o multiplicar por la matriz y después por el escalar. ¿Ok? Entonces vamos a probar asterisco. ¿Qué significa eso? Quiero probar que lambda veces a por b es lo mismo que a por lambda b. ¿Ok? Y la demostración que voy a hacer es un poquito ingeniosa. ¿En qué sentido? ¿Qué significa lambda por b? Lambda por b significa que si yo tengo un vector v es v1, v2 hasta vn, eso es lo mismo que lambda v1, lambda v2 hasta lambda veces vn. ¿Ok? Pero resulta que eso también es exactamente lo mismo
por otro lado, ¿qué pasa si yo tomo lambda veces la identidad? Esa es una matriz. ¿Sí? Eso es una matriz. Y esa matriz por V me da, eso es exactamente una matriz que así, miren, que vale lambda, lambda, hasta lambda, todo el resto es 0, por V1 hasta Vn, y eso es igual, bueno, cuando yo tengo una matriz diagonal multiplicando por la izquierda otra matriz, lo que hace la matriz diagonal es que cada fila, o sea, el primer elemento de la diagonal multiplica la primera fila, el segundo la segunda fila, etc. Así que esto también es lambda B1, lambda B2, hasta lambda Bn. Naturalmente esto no hay para qué hacerlo con puntito, puntito, puntito. Uno puede probar esta igualdad componente a componente. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que fíjense entonces que cuando yo digo A por lambda B, eso es lo mismo que A por lambda la identidad veces B, así. Y ahora sí tengo el producto de tres matrices. ¿Sí? Recuerden, los vectores son un caso particular de las matrices. Así que eso es por... Uno puede asociar primero estas dos. ¿Y qué es lo que ocurre? Nosotros sabemos que la multiplicación por matrices no es siempre conmutativa. Sin embargo, en este caso, cuando tengo una matriz que es lambda veces la identidad, sí lo es. ¿Sí? Esta matriz lambda i conmuta con cualquier matriz A. Entonces esto es lambda veces i por A por B. Y de nuevo, de la misma forma que yo les decía que cuando multiplico lambda i por B, aquí este B podría haber sido una matriz. Lo que hace esta matriz diagonal, que en todas sus componentes tiene lambda, es fila a fila ir multiplicando las filas de la matriz que tiene al lado. Entonces, y eso esencialmente es lo mismo que lambda veces A por B. ¿Ok? Entonces, ahí, esa es una forma de justificar el cambio. Ahora, ustedes pueden decirme, pero profe, ahora tiene que probar que efectivamente esas dos matrices conmutan. Sí, técnicamente es cierto, habría que probarlo, pero es un buen ejercicio para ustedes. ¿Ya? Sí, es un ejercicio no muy difícil, digamos, de probar de que esta matriz con esta conmuta. Sí. ¿Ok? Así que ahí vemos que efectivamente toda transformación lineal, perdón, toda función que se construya como multiplicar un vector por una matriz es una transformación lineal. ¿Ok? Y en particular entonces esta función f va a ser una transformación lineal. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Me siguieron o los dejé muy colgados? Vamos bien, por mi parte. Te perdiste, sí. Yo creo que traté de hacer una demostración corta y al final fue más larga. Entonces, recapitulemos. No dije, Hasta aquí vamos bien, ¿cierto? O sea, primero, estamos de acuerdo en que esta función es lo mismo que esto que está acá. Y ahora vamos a probar que en realidad para cualquier matriz, multiplicar por una matriz es una función lineal. Ojo con algo, ¿ah? Que si ustedes se fijan, yo voy a colocar de R en R, si tengo una función g de R en R, donde g de x es igual a por x, esa es lo que ustedes llamaban una función lineal, ¿no? Sí, una recta dependiente A, y justamente ahí se satisface que g de alfa x más beta y es igual a alfa g de x más beta g de y. ¿Sí? Entonces, esta de multiplicar por una matriz es como la extensión natural de esa idea. ¿Ya? Entonces, cuando yo quiero probar que multiplicar por una matriz es lineal, en realidad son solo propiedades de matrices que me permiten primero distribuir. Y acá tengo, necesito sacar el escalar.
Ya necesito ese lambda sacarlo hasta afuera. Si lo pudiera sacar, entonces inmediatamente aquí me queda lambda veces A de B más mu veces A de W. ¿Ya? Y eso es lo mismo que lambda veces F de B más mu veces F de W, que es lo que uno quería probar. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, profe. Hasta ahí vamos bien. Entonces, miren, vamos a hacer otra demostración de que asterisco es cierta. Entonces vamos a colocarla acá. Demostración directa mejor, que probablemente termine siendo más corta. Queremos probar esto, que de asterisco. Queremos probar que A por mu de B es igual a mu de AB. Y esto en cualquier caso, ambos son vectores, ¿eh? Porque esto es un vector, matriz por vector me da vector. Acá tengo matriz por vector me da vector, vector por un escalar sigue siendo un vector, así que ahí no hay nada que hacer. Así que veamos cuánto vale la componente A de mu veces B. La componente iésima, digamos. Eso es por definición la suma desde j igual 1 hasta el número de filas de mu b, digamos, n, del elemento a y j multiplicado por mu b i, por mu bj, perdón. ¿Ok? Y resulta que cuando yo tomo un vector y lo multiplico por un escalar, eso nosotros sabemos calcular cuánto vale. Eso es de j igual 1 hasta n de a y j por mu veces el elemento j de b. Y ahí uno se da cuenta que ahora esto es un elemento en R, otro elemento en R y otro elemento en R, así que este lo puedo sacar hasta ahí. Pero además es constante con respecto a la suma, así que esto es igual a mu veces la suma desde j igual 1 hasta n de a y j por bj. Y eso que está ahí, bueno, es por definición mu veces el elemento i de a por b. Y eso me dice, entonces, que, bueno, justamente es lo que queríamos probar, porque el elemento iésimo de este vector es igual al elemento iésimo de ese vector. Ahí se lo puedo escribir así. El mu veces abi es el iésimo elemento del vector mu por ab. ¿Ya? Así que ahí vemos que efectivamente el mu sale hasta afuera. Eso era todo lo que sale, digamos, valga la redundancia. ¿Quedó más claro ahí? Sí. Sí, sí. Quise hacerle una demostración más, un poquito más ingeniosa, pero a veces pasa eso, que las demostraciones, digamos, más directas terminan siendo más cortas. Ya. Ok. Entonces, primer ejemplo. Multiplicar por una matriz es una transformación lineal. Veamos otro ejemplo que está relacionado con lo que vimos en la clase pasada. La clase pasada vimos que cuando yo tenía dos subespacios vectoriales en B que eran suplementarios, ¿qué significaba que fueran suplementarios? Significaba que la intersección entre ellos dos era solo el cero y que cuando yo los sumaba producía todo B. Y eso significaba en particular que uno le llamaba a esa suma una suma directa. Y en tal caso, pasaba que yo podía tomar cualquier elemento B en B y se iba a escribir como un pedacito en U1 y un pedacito en U2. Y esta descomposición era única. O sea, si yo tomaba, si yo decía, a lo mejor hay otra, no sé, un U2, perdón, un V1 más un V2, donde este está en U1 y este está en U2, este terminaba siendo igual a S y este terminaba siendo igual a S. ¿Se acuerdan? Era una descomposición única. Entonces, como es una descomposición única, al único pedacito en U1 que le corresponde a B, yo puedo decir que eso es una función. Y esa función yo le voy a llamar la proyección. Entonces voy a decir que la proyección de B en U sub I es una función que va de B hasta U sub I y que a B le asigna el pedacito que vive en U sub I, digamos en U sub 1. ¿Ok? Entonces lo voy a escribir en concreto. Bueno, esa proyección va a ser lineal, pero lo quiero escribir primero, escribirlo en concreto. O sea, voy a tener que si B está en B,
Entonces V se escribe como un U1 más un U2, donde U1 vive en U1, U2 vive en U2 mayúscula, y lo que le estoy diciendo es que esto que está acá le voy a llamar la proyección 1 de B, y a este que está acá le voy a llamar la proyección 2 de B. Y resulta que eso es lineal también. ¿Cómo probamos que esto es lineal? Entonces, P sub I es lineal. Bueno, igual que siempre, pues tengo que darme dos escalares, dos vectores y probar que la función evaluada en la combinación lineal es igual a la combinación lineal de la función evaluada en cada uno de los vectores. Entonces, sean V y W que pertenecen en B, lambda, mu que pertenecen al cuerpo. Entonces queremos calcular esto, queremos calcular, queremos probar o por demostrar que P sub I de lambda veces V más mu veces W es igual a lambda veces P sub I de B más mu veces P sub I de W. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Nosotros, perdón. En efecto, nosotros sabemos que V se escribe como un U1 más un U2, ¿cierto? Con U1 en U1, U2 en U2, ¿sí? V yo lo puedo separar en dos pedacitos. Y de la misma forma, yo puedo separar W en un U1 gorro más un U2 gorro. También con U1 gorro en U sub 1 y U2 gorro en U sub 2. ¿Están de acuerdo conmigo? Fondo, lo que estoy haciendo es aplicar lo que vimos en la clase pasada. Si tengo dos espacios suplementarios, cualquier elemento que yo tome lo puedo separar como la suma de un pedacito en cada uno. Y como esa descomposición es única, eso es lo que me permite definir la función de proyección. Ahora, si esto es cierto, también va a ser cierto cuando acá yo le coloque lambda. Yo multiplico por lambda, mi primera ecuación, multiplico por mu, mi segunda ecuación. ¿Sí? Si yo sé que eso es cierto, yo multiplico por lambda una ecuación, sigue siendo cierta, multiplico por mu la otra ecuación, sigue siendo cierta, y si yo sumo estas ecuaciones también sigue siendo cierto. Entonces esto implica que lambda veces B más mu veces W se escribe como lambda veces U1 más lambda veces U2 más mu veces U1 gorro más mu veces U2 gorro. Pero cuando yo estoy proyectando, lo que yo quiero es descomponer en cosas que están en U1 más cosas que están en U2. Este pedacito está en U1, este también. Y como U1 es espacio vectorial, significa que si yo hago combinaciones lineales no me salgo. Entonces eso significa que esto más esto sigue estando en U1 y esto más esto sigue estando en U2. Entonces, fíjense lo que ocurre. Estamos diciendo que lambda veces B más mu veces W se puede escribir como lambda U1 más mu U1 gorro más lambda U2 más mu U2 gorro. ¿De acuerdo? Y esto que está acá pertenece a U1 y esto que está acá pertenece a U2. ¿Qué me dice esto? Les recuerdo que para cualquier vector, en particular para este, existe una única descomposición que hace que este se escriba como un pedacito en U1 y un pedacito en U2. Y a esa única descomposición le pusimos un nombre, le llamamos la proyección. Entonces, por unicidad de la descomposición de V como U1 suma directa U2, resulta que la proyección I de lambda veces V más mu veces W va a ser igual a, fíjense lo que tengo acá, acá tengo lambda veces la proyección de V más mu veces la proyección de W.
lambda veces la proyección I de B más mu veces la proyección I de W. Así que efectivamente corresponde a una función lineal. ¿Cómo quedó este ejemplo? ¿Quedó claro? ¿Sí o no? Sí, profe. Hagamos un ejemplo concreto. La clase pasada, nosotros vimos que estos dos espacios eran suplementarios. O sea, están en suma directa y producen todo R3. Ahora vamos a calcular las proyecciones, ¿ya? Entonces, para ello, les recuerdo que W era el generado por un solo vector, era el más fácil de ver, porque fíjense que X es 2 veces T, Y es una vez T, y Z es menos una vez T. O sea, cualquier elemento que vivía en W, nosotros vimos que era un múltiplo de este vector, era T veces este vector, 2T, T y menos T. ¿Ok? Eso me dice que la proyección en W de cualquier X, gorrito, es simplemente alfa veces, porque tiene que vivir en este espacio, es alfa veces 2, 1, menos 1, donde ese alfa es una incógnita. Ya lo tenemos que determinar. ¿Ok? Entonces vamos a escribir algo, fíjense bien. Cambio de color. Que, por ejemplo, tomemos sea un X, Y y Z que vive en R3. ¿Sí? Resulta que este X, Y y Z va a ser igual a una parte que va a vivir en U. Esa parte que va a vivir en U yo la voy a escribir así como un U1, U2 y U3, más una parte que va a vivir acá. Y la parte que va a vivir acá, fíjense que yo sé cuánto vale. Vale alfa veces 2, 1, menos 1. ¿Ok? Y yo miro y ustedes pueden decir, oye, ¿cómo diablo resuelvo eso? Porque tengo 1, 2, 3 ecuaciones. Pero tengo 1, 2, 3, 4 incógnitas. Y yo le digo, pero fíjense que ahí tenemos otra ecuación más, pues resulta que todos los elementos que viven en U satisfacen esto que está aquí. Entonces, dicho eso, escribamos las ecuaciones que se satisfacen acá. ¿Se satisface qué? Lo voy a escribir al tiro en su forma matricial, ¿eh? O ya lo voy a escribir primero como ecuaciones. U1 más 2 alfa es igual a X. U2 más alfa es igual a Y. Recuerden que X, Y y Z está fijo acá, no es la incógnita, ese es el punto, está dado. Y U3 menos alfa es igual a Z. Y por otro lado, sabemos que los elementos de U cumplen eso que está ahí, entonces 2 veces U1 más U2 menos U3 es igual a 0. Y eso que está ahí se puede llevar, fíjense, al siguiente sistema matricial. 1, 0, 0, 2, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, menos 1, y 2, 1, menos 1, 0. Y como lado derecho tenemos X, Y, Z y 0. Entonces ahora, si yo quiero encontrar la solución de mi función de proyección, significa que yo quiero encontrar para cada X el valor de alfa y el valor de U1, U2 y U3, de modo tal que esta ecuación se tenga, o sea, lo que yo quiero es resolver este sistema de ecuaciones lineales. Y ahí vemos que resolver ecuaciones lineales está en el centro de casi todo lo que hacemos en este curso de álgebra lineal. Entonces, vamos a aprovecharnos de la tecnología y vamos a copiar este sistema. Y lo vamos a pivotear.
Entonces, fíjense que en el primer paso del pivoteo vamos a eliminar ese 2, así que multiplicamos por 2 arriba y restamos abajo. Bueno, esto nos va a quedar igual, x, acá nos va a quedar 0, 1, 0, 1, y, esto nos va a quedar 0, 0, 1, menos 1, z, este nos va a quedar 0, fíjense que acá tengo 0 y 0, así que no cambio las siguientes, 1, menos 1, pero acá tengo 2, si multiplico por 2 me da 4, y si resto me da menos 4, porque había un 0, y acá tengo 0, y le multipliqué el x por 2 y resté, así que menos 2x. Y ahora tenemos que eliminar ese que está ahí, entonces el siguiente paso pivoteo es a esta fila restarle esta que está acá. Así que nos queda 1, 0, 0, 2, x, 0, 1, 0, 1, y, 0, 0, 1, menos 1, z, y cuando acá reste me va a dar 0, cuando a menos 1 le reste 0 me da menos 1, y cuando a 4, menos 4 le reste 1 me da menos 5, y aquí tengo menos 2x menos y, menos 2x menos y. Y ahora, para terminar, fíjense que para eliminar ese, convertirlo en 0, tengo simplemente sumar estas dos. Así que el último paso del pivoteo es 1, 0, 0, 2, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, menos 1, 0, 0, 0, y cuando sume me va a quedar menos 6, factor de x, y, z, y acá me queda menos 2x menos y dijimos que era solo sumar más z. Tenemos un sistema, fíjense bien, que al pivotearnos nos quedó toda la diagonal distinta de 0, y por lo tanto tiene solución única, y en particular la última variable correspondía a alfa. Tenemos que menos 6 alfa es igual a menos 12x menos y más z, así que eso implica que alfa es igual a un sexto factor de 2x más y menos z. Así que la proyección en W de x, y y z es igual a un sexto 2x más y menos z por el vector 2, 1, menos 1. Y ahí encontramos la primera proyección. ¿Sí? Ok. Fíjense que cuando yo tengo fijo x, y y z, todo esto que está acá es un alfa, es un escalar. ¿Sí? Pero este escalar multiplicado por el vector, yo puedo pensar que es una matriz diagonal, donde este escalar está en los elementos de la diagonal, multiplicado por este vector. Y básicamente eso nos muestra que es lineal, porque ya vimos que la multiplicación de cualquier matriz por un vector era una función lineal. Ahora, en realidad, es más fácil que eso, multiplicar vectores por escalares también resulta ser lineal. ¿Sí? Pero bueno. Nos faltaría ahora calcular P de U. Y lo podemos hacer de dos maneras. O sea, podemos terminar de despejar acá el sistema, y eso nos va a decir cuánto vale P de U. O podemos irnos a esta ecuación de acá. Nosotros sabemos que esto que está acá, que es, lo voy a escribir con rojo, esto es P sub U de x, y, z. Ahí P sub U. Resulta ser justamente x menos esto que ya despejé. Entonces, podemos decir que la proyección en U de x, y, z es simplemente x, y, z menos un sexto de 2x más y menos z multiplicado por el vector 2, 1, menos 1, y ustedes pueden entretenerse despejando el valor exacto, pero ya es solamente hacer la resta de esas dos cosas. ¿Ok? Bien. Bueno, y ahí tenemos la proyección, y nosotros ya sabemos que eso resulta ser una operación lineal. ¿Tienen alguna
¿Alguna pregunta a esto, chiquillas? ¿O ahora vamos más o menos claros, todos juntos? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Ya. Entonces, ahora vamos a ver un ejemplo súper importante de transformaciones lineales. ¿Ya? Y ese ejemplo súper importante son las coordenadas, que se parecen mucho a las proyecciones, ¿eh? Entonces, algo que vimos cuando vimos las bases era que cuando yo tenía una base, en realidad no lo dijimos explícitamente, ahora lo vamos a decir, yo sé que cada vez que tengo una base, todo vector se puede escribir como combinación lineal de esa base. ¿Ok? Eso es la definición de que sea generador. ¿Sí? Si este conjunto es base, en particular es generador, y si es generador, cualquier elemento se escribe como una combinación lineal de esa base. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que al igual que con las proyecciones, esa descomposición, ese lambda que yo puedo escoger, resulta ser único. ¿Ok? Eso es lo que vamos a probar ahora, y el hecho de que esos lambdas sean únicos va a ser lo que nos va a permitir definir la función de coordenadas. Entonces, demostración. Y como les digo, cada vez que yo quiero probar unicidad, la primera técnica que puedo probar es siempre la de asumir que hay dos distintos y terminar descubriendo que tienen que ser iguales. Entonces, supongamos, por contradicción, que existe mu1 hasta mu_n, tales que B se escribe como la suma desde i igual 1 hasta n de mu i por b sub i, y que existen lambda i 1 hasta lambda n, tales que B se escribe como la suma de los lambda i b sub i. O sea, supongamos que existe algún B que tiene dos descomposiciones. Bueno, ¿qué pasa si yo tomo esa igualdad y le resto esta igualdad? Al lado izquierdo tengo B menos B, eso me da 0, y al lado derecho tengo esta resta menos esta resta. Entonces, restando ambas descomposiciones para B, ¿qué es lo que vamos a obtener? Lo que vamos a obtener es, se sigue, que 0 es igual a la suma de mu sub i b sub i menos la suma de lambda i b sub i, y como estoy sumando en el mismo conjunto de índices desde 1 hasta n, eso lo puedo juntar en una suma desde igual 1 hasta n de mu sub i b sub i menos lambda i b sub i, y cómo multiplicar una resta de escalares por un vector, eso distribuye, era una de las propiedades iniciales de los espacios vectoriales. Esto resulta ser igual a la suma desde igual 1 hasta n de mu sub i menos lambda i por b sub i. Pero ¿qué es lo que sucede? Pero los b sub i son base, y si son base, eso implica que son linealmente independientes. Y si son linealmente independientes, eso implica que si yo tengo una combinación lineal de ellos que me da 0, es porque cada uno de estos es 0. Entonces eso implica que mu sub i menos lambda i es igual a 0 para todo i, y eso es sí, solo sí es cierto, mu sub i es igual a lambda i para todo i. O sea, si yo supongo que hay dos formas de descomponer mi elemento B en la base, llego a la conclusión de que los escalares son todos iguales entre sí. Así que no existe ningún elemento que tenga dos descomposiciones distintas. ¿Ya? ¿Y por qué eso es importante? Bueno, eso es importante porque me dice que si yo tengo un espacio vectorial B sobre un cuerpo K,
y yo tengo una base de n elementos, inmediatamente puedo definir una transformación lineal, una función desde B hasta el cuerpo a la n, o sea, hasta los vectores de tamaño n con coeficiente en el cuerpo, tal que a cada elemento B que se escriba como lambda i b sub i suma de eso, o sea, si tengo a cada B le encuentro su descomposición en la base dada, y entonces a ese vector B le voy a asignar en K a la n el vector que contiene sus escalares. Haciendo un ejemplo muy sencillo, o sea, supongan ustedes que tengo un B que se escribe como, no sé, 3 veces B1 más 2 veces B2 más 4 veces B3 más 5 veces Bn, coordenadas de B va a ser igual al vector que tiene un 3, un 2, un 4, hasta el 5 asociado a N. ¿Y por qué esto está bien definido? Bueno, porque yo sé que para cada B existe un conjunto único de lambdas, que fue lo que acabamos de probar. Si yo no supiera eso, no podría decir que es una función, porque una función o un elemento siempre tiene que asignarle el mismo elemento en el espacio de llegada. Y si un elemento B, si un vector B tuviera dos descomposiciones coordenadas, no sabría cuál de las dos les tiene que asignar. ¿Ok? Pero como ese no es el caso, la función está bien definida y además satisface que es lineal y biyectiva. Eso es lo que vamos a probar ahora, que esta función que a cada vector le asigna sus coordenadas no solamente es lineal, sino que también es biyectiva. ¿Quedó claro el enunciado? Chiquillos, primero quedó claro esta proposición anterior, ¿no? Si tengo una base, la forma de descomponer esa base es en esa base mi vector es única. Eso es lo que nos dice esta proposición. Y si se fijan, si yo conozco la base, toda la información necesaria para reconstruir B está codificado en los lambdas. Entonces a esos lambdas, que son únicos, les vamos a llamar sus coordenadas. Eso es lo que nos está diciendo esta proposición y esta que sigue acá. ¿Ok? ¿Queda más claro? Sí, profe. Entonces, ahora vamos a probar que esta función es biyectiva y vamos a probar que es lineal. Partamos probando que es biyectiva. Entonces, para probar que una función es biyectiva, yo lo que necesito hacer es probar que es inyectiva y sobreyectiva. Entonces voy a decir, primero, coordenadas es inyectiva. Entonces, yo lo que quiero probar es lo siguiente. Quiero probar que si coordenadas de B es igual a coordenadas de B', o tilde voy a usar mejor, eso implica que B es igual a B tilde. ¿Cierto? Eso es una función inyectiva, una función que a dos tipos distintos no le asigna la misma imagen. Entonces, ¿cómo lo puedo decir eso? Lo puedo decir diciendo, mira, si tengo dos tipos distintos que tienen la misma imagen, en realidad son iguales. Puedo probar que son iguales. Entonces, vamos a hacer una hojita mejor. En efecto, si coordenadas de B es igual a coordenadas de B tilde, y es un elemento de K a la n, o sea, eso es igual, digamos, a lambda 1, lambda 2 hasta lambda n, ¿ya? Bueno, esto por definición implica que B es igual a la suma desde i igual 1 hasta n de lambda i por B sub i, y B tilde es igual también a la suma desde i igual 1 hasta n de lambda i por B sub i. ¿Sí? Porque si las coordenadas de B tilde son estas, significa que B tilde
se reconstruye usando esos escalares para combinar la base, y si las coordenadas de B son iguales a estos escalares, significa que B se reconstruye combinando con esos escalares los elementos de la base. ¿Se entiende? ¿Y cuál es la gracia? Porque fíjense que esto es igual a esto, pero eso mismo es igual a esto otro. Entonces, de esas dos igualdades, tengo que B es igual a B tilde, así que efectivamente la función es inyectiva. ¿Ya? Repito, cuando yo quiero probar que una función es inyectiva, lo que yo quiero probar es que si estoy llegando al mismo punto, entonces partí del mismo punto. Asumo esto como cierto y quiero probar esto que está acá. Probemos ahora que coordenadas es sobreyectiva. ¿Qué significa que una función sea sobreyectiva? Significa que todos los valores del espacio de llegada son alcanzados por la función, ¿cierto? Y en realidad esto es re simple. ¿Por qué? Porque si yo me tomo un elemento cualquiera, lambda 1 hasta lambda n, que vive en K a la n, ¿sí? Si me tomo un vector cualquiera, resulta que yo sé de quién es coordenadas ese vector, pues simplemente tomo B igual, si tomo B como la suma desde i igual 1 hasta n de lambda i por B sub i, es decir, si tomo el vector que justamente se construye usando esos elementos como ponderadores, bueno, resulta que coordenadas de B es igual a lambda 1 hasta lambda n. O sea, para todo elemento en K a la n, puedo encontrar un B en el espacio de partida, cuya imagen es el elemento que estaba mirando en el espacio de llegada. ¿Sí? O sea, eso es lo mismo que decir que coordenadas es sobreyectiva. ¿Ok? Entonces, ahora solo nos falta probar que coordenadas es efectivamente una función lineal. Y la demostración es muy parecida a la que hicimos para las proyecciones. Entonces, 3 coordenadas es lineal. Entonces vamos a tomar B y B tilde en B. Vamos a tomar mu y gamma en el cuerpo. ¿Y qué es lo que pasa? Sucede que B se puede escribir como, uno sabe, como la suma de ciertos lambda i por B sub i, desde igual 1 hasta n. B tilde, por otro lado, se puede escribir como la suma desde igual 1 hasta n de algunos lambda i tilde por B sub i. Y esto implica que mu veces B más gamma veces B tilde se puede escribir como mu veces la suma de lambda i por B sub i más gamma veces la suma de lambda i tilde por B sub i. Y de nuevo, gracias a las propiedades de espacio vectorial, esto lo puedo agrupar en una pura suma, como la suma desde igual 1 hasta n, de mu veces por lambda i, más gamma veces por lambda i tilde, y todo esto por el vector de sub i. Y por la unicidad de la descomposición en la base, esto nos dice entonces que las coordenadas del vector mu b más gamma b tilde es igual, fíjense bien, a este vector, a un vector que es mu lambda 1 más gamma lambda 1 tilde, mu lambda 2 más gamma lambda 2 tilde, hasta mu lambda n más gamma lambda n tilde. Y ahora, el álgebra de vectores, nosotros sabemos que cuando tengo este tipo de estructura, eso es la suma de un vector que tiene esto más un vector que tiene esto que está acá. Y fíjense que en ese vector está todo multiplicado por mu, en este vector está todo multiplicado por gamma, entonces esto es mu veces lambda 1 hasta lambda n, y esto es gamma veces lambda 1 tilde hasta lambda n tilde. Y eso que está ahí, el primero no es otra cosa que las coordenadas de B,
y el segundo no es otra cosa que las coordenadas de B tilde. Así que efectivamente la función de coordenadas es una función lineal y biyectiva, ¿ok? Que era lo que queríamos probar. A las funciones lineales y biyectivas les vamos a poner un nombre, es lo que vamos a llamar un isomorfismo de espacios vectoriales. ¿Se entendió la demostración acá? Acá voy a agregar una notita para cuando lo lean después, que esto es por la... Eso implica, viene por la unicidad de la descomposición en B1 hasta Bn. ¿Sí? Cuando yo tengo una base, la descomposición es única, entonces si yo tengo que un vector cualquiera se escribe como una suma ponderada de los elementos de la base, esos bichitos que están ahí, los escalares que quedan multiplicando a cada elemento de la base son justamente sus coordenadas. ¿Ok? ¿Cómo vamos hasta ahí, mis estimados estudiantes? ¿Están conmigo todavía? Hagamos un ejemplito Vamos bien. concreto. Más o menos. Hagamos un ejemplito concreto de coordenadas. Yo creo que eso puede ayudar. Parémonos en R3, un espacio vectorial conocido, amable y simpático, donde ya sabemos que 3 vectores LI son base, y no cuesta nada darse cuenta que estos 3 vectores son LI. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, bueno, este es LI con S, porque este aquí tiene un 0, así que jamás voy a multiplicar este vector por algo para que ahí aparezca un 1. No hay nada que yo pueda hacer, entonces estos 2 vectores son LI. Y entre estos 2 vectores no puedo generar nada que en la primera componente sea no nulo, por lo tanto, este vector no es combinación lineal de esos dos. ¿Sí? Y nosotros vimos que cuando yo tenía un vector que no era combinación lineal de otros dos, si estos dos eran LI, entonces los 3 juntos también eran LI. Y entonces, como tengo 3 vectores LI en R3, automáticamente estos 3 vectores son una base. ¿Ok? Entonces, uno se puede preguntar, bueno, si yo me doy un elemento cualquiera en R, ¿cuáles van a ser sus coordenadas en esta base? Y, bueno, nos da un elemento cualquiera, sea X, Y y Z, resulta que sus coordenadas van a ser lambda 1 por 1, 1, 1, más lambda 2 por 0, 1, 1, más lambda 3 por 0, 0, 1. Lo que yo quiero encontrar es lambda 1, lambda 2 y lambda 3 para que esto sea cierto. Y de nuevo, eso se traduce en un sistema de ecuaciones. Fíjense que me queda que X es igual a lambda 1, que Y es igual a lambda 1 más lambda 2, y que Z es igual a lambda 1 más lambda 2 más lambda 3. Como lambda 1 está despejado, esto me dice que lambda 2 es igual a Y menos lambda 1, o sea, Y menos X. Y esto me dice que lambda 3 es igual a Z menos lambda 2 menos lambda 3. Perdón, menos lambda 1. Y eso es Z menos Y más X, menos por menos me da más, menos lambda 1 que es X, S se va con S, y me queda que lambda 3 entonces es Z menos Y. En resumen, lo que estoy diciendo acá es que coordenadas, ¿ya? Que va a ser una función que en este caso va a ir de nuestro B, que es R3, con su base, estos tipos juntos le va a llamar beta, ¿ya? De R3 con esa base beta a R3 con la base canónica, ¿ok? Resulta que dice que al elemento X, Y y Z, sus coordenadas van a ser un vector que lambda 1 vale X, lambda 2, perdón, voy a escribir acá, coordenadas de X, Y y Z, y esto va a ser igual a lambda 1 que vale X, lambda 2 que vale Y menos X, y lambda 3 que vale Z menos Y. ¿Ok? Y fíjense
que ¿qué significa esto? Esto significa que, por ejemplo, si yo me pregunto por las coordenadas del vector 5, 8, 9, en esta base me dice que son 5, 3, 1. ¿Qué significa eso? Eso es lo mismo que decir que el vector 5, 8, 9 se escribe como 5 veces 1, 1, 1, más 3 veces 0, 1, 1, más una vez 0, 0, 1. Y es cierto, porque fíjense, me queda 5, perfecto, 5 más 3, 8, perfecto, 5 más 3 más 1, 9, perfecto. ¿Se entendió mejor con el ejemplo? O sea, esto ponerle base acá no hace falta, simplemente digamos R3 con la base dada por estos tres vectores, las coordenadas van a ir a parar a R3, y para este vector corresponde ese vector que está ahí. ¿Y qué significa que las coordenadas de x, y, z sea igual a esto que está aquí? Significa que x, y, z se escribe como x veces el primer elemento de la base, más y menos x veces el segundo elemento de la base, más z menos y veces el tercer elemento de la base. En este caso concreto de este vector numérico, 5, 8, 9, sus coordenadas van a ser 5, 3, 1, lo que significa que 5, 8, 9 se escribe como 5 veces el primer elemento de la base, más 3 veces el segundo elemento de la base, más una vez el tercer elemento de la base. Y lo mismo para cualquier vector que ustedes quieran, pueden calcular sus coordenadas a través de esta fórmula. Ahora, fíjense en algo, ¿eh? Una observación que la vamos a hacer en rojo. Cuando yo miro coordenadas de x, y, z, que corresponde a x, y menos x y z menos y, fíjense que esto es lo mismo que decir 1, 0, 0, menos 1, 1, 0, y 0, menos 1, 1, x, y y z. O sea, esta función lineal, coordenada, nosotros sabemos que una función lineal, corresponde a tomar nuestro vector original y multiplicarlo por esta matriz que está acá. Habíamos visto que multiplicar por matriz era una función lineal. Y acá, curiosamente, podemos encontrar para esta función lineal una matriz que equivale a calcularla, que para calcularla equivale a multiplicar por ella. En realidad eso es un hecho general y vamos a ver más adelante que toda transformación lineal se puede llevar a una multiplicación de matriz por vector. ¿Ok? Y eso es lo que se va a llamar la matriz representante de una transformación lineal. ¿Vamos bien hasta ahí? Ya. Miren, para terminar hoy, me gustaría probar esta proposición, que la verdad es súper, súper sencilla, que nos dice tres cosas. Nos dice que cuando tenemos una función lineal entre dos espacios vectoriales a un mismo cuerpo, nosotros sabemos que esta propiedad que está aquí es cierta cuando n es igual a 2. O sea, la suma ponderada de dos vectores, su imagen es igual a la suma ponderada de las imágenes. Bueno, en realidad eso vale para 2 y vale para n, para cualquier cantidad. Segundo, nos dice que si yo tengo una familia que en el espacio de partida es linealmente dependiente, LD, entonces la familia de imágenes en el espacio de llegada también va a ser LD. Y por último, si G es una aplicación lineal, entonces la composición de G con F también va a ser una aplicación lineal. ¿Sí? Porque recuerda, F está fija una aplicación lineal, y esta es la composición con otra aplicación lineal, nos produce una nueva aplicación lineal. Dicho de otra manera y más sencillo, la composición de funciones lineales es lineal.
¿Ok? Vamos a hacer la demostración. Vamos a hacerlo al tiro una hojita nueva. Entonces, 1 lo hacemos por inducción. ¿Ok? Entonces, el caso base es n igual a 2. Lo tenemos por definición. ¿Ya? Entonces hacemos el paso inductivo. Suponemos que la propiedad vale para n y probamos que también vale para n más 1. Entonces, yo quiero saber cuánto vale f de la suma desde igual 1 hasta n más 1 de lambda i por b sub i. Bueno, por definición de sumatoria, eso es la suma de f desde i igual 1 hasta n de lambda i por b sub i más lambda n más 1 bn más 1. ¿Y qué sucede aquí? Que esto puede ser una suma de cosas, pero no deja de ser algún elemento que vive en el espacio partida. Este es otro elemento que vive en el espacio partida, así que simplemente por la propiedad que define una función lineal, que me dice que cuando yo le tomo imagen a la suma de dos elementos, de dos vectores, eso es igual a la suma de las imágenes, esto me queda igual a f de la suma desde igual 1 hasta n de lambda i b sub i más lambda n más 1 f de bn más 1. ¿Sí? Si ustedes quieren, a todo esto le llaman v y tengo 1 por v más lambda n más 1 bn más 1. Entonces eso es f de 1 por f de b más lambda n más 1 por f de bn más 1. Eso es la definición de función lineal, que separa la suma de dos que la aplicación de la función a la suma de dos elementos es la suma de las imágenes de esos elementos. Y ahora, por hipótesis inductiva, esto va a ser la suma desde igual 1 hasta n de lambda i f de b sub i más lambda n más 1 de f de bn más 1, y eso, por la definición de sumatoria, es la suma de igual 1 hasta n más 1 de lambda i f de b sub i, que era justo lo que queríamos probar. Así que efectivamente, las transformaciones lineales no solamente me separan la suma de dos elementos, sino que me separan la suma de cualquier cantidad finita de elementos. ¿Ya? El punto 2, queremos probar que si parto con vectores LD, obtengo imágenes LD. ¿Ok? Entonces, es re simple, ¿eh? Por demostrar que f de b sub 1 hasta f de b sub n son LD. Les recuerdo el enunciado. Tengo una familia LD y quiero probar que sus imágenes son una familia LD. ¿Ok? Entonces yo sé que esos son, lo que yo quiero probar es que esta familia es LD, sabiendo que lo que está dentro forma una familia LD. Entonces, como B1 hasta Bn son LD, eso significa que existe lambda 1 hasta lambda n, no todos nulos, de modo que la suma de lambda i por b sub i es igual a 0. ¿Ok? Entonces, esto implica, fíjense bien, que f de la suma desde igual 1 hasta n de lambda i por b sub i también vale f de 0. ¿Ok? Y por la propiedad anterior, esto implica que la suma desde igual 1 hasta n de lambda i f de b sub i, porque ya vimos que las funciones lineales se distribuyen, digamos, en cualquier suma, esto me queda igual a f de 0.
Si yo supiera que esto es 0, inmediatamente tendría una combinación lineal con los lambdas no todos nulos de estos vectores f de b sub i, que vale 0, y eso me diría que los f de b sub i son 0. Entonces, si probamos que f de 0 es igual a 0, entonces la suma desde igual 1 hasta n de los lambda i f de b sub i es igual a 0, y eso implica que los f de b sub i son LD. ¿Por qué? Porque encontré una combinación lineal que da 0, donde no todos los escalares son 0. ¿Ok? Entonces, solo resta probar que f de 0 es 0. Chuta, ¿cómo podremos probar eso? Porque no tengo idea cómo se calcula f. Todo lo que sé de f es una función lineal. Entonces, ¿cómo puedo mostrar que vale 0? Y la respuesta es re sencilla. En efecto, resulta que f de 0 es lo mismo que f de 0 más 0. Porque 0 más 0 da 0 en el espacio de partida. Aquí voy a jugar un poquito. Esto es del espacio de partida. Son los 0 del espacio de partida. Y eso es igual, por linealidad, que f en el espacio de partida, en el 0 del espacio de partida, más f en 0 en el espacio de partida. Y fíjense lo que me ocurre. Esto implica que f de 0 en b es igual a f de 0 en b más f de 0 en b. Pero este es un elemento que vive en W, ¿cierto? Y W, con respecto a la suma, es grupo abeliano. Por lo tanto, todos los elementos son cancelables para la suma, ¿cierto? Entonces eso implica que, dicho en castellano, como dice un tipo que en internet, S se puede simplificar con S, ¿sí? Lo puedo cancelar, y eso me dice que f de 0 en b es lo mismo que 0 en w, ¿sí? Porque a este lado me queda el 0 de w es igual a f de 0 en b. Y eso era todo lo que queríamos probar. ¿Ok? Entonces, tenemos que para toda función lineal en 0 da el 0 el espacio evaluada en el 0 el espacio partida da el 0 el espacio llegada, y que si yo tengo una familia LD, cuando le aplico la transformación lineal a cada elemento, lo que produzco es una familia LD en el espacio de llegada. Y para terminar, queremos probar que la composición de funciones lineales es lineal. Entonces sabemos que G y F son lineales. Digamos, G y F lineales implica G o F lineal. Eso es lo que queremos probar, entonces es muy fácil y viene de esta ecuación. G o F aplicado a lambda veces B más mu veces W, ¿sí? Eso es por definición G aplicado en F de lambda veces B más mu veces W. Pero como F es lineal, eso es lo mismo que G de lambda veces F en B más mu veces F en W. Y ahora, este tipo puede llamarse F de B y ese F de W, pero siguen siendo vectores en el espacio donde G está definida y donde G es lineal. Entonces tengo una combinación lineal, G la separa. Así que esto es simplemente lambda veces G en F de B más mu veces G en F de W, y eso es lo mismo que lambda veces G o F de B más mu veces G o F de W. ¿Ok? Que era justamente lo que se quería probar. Así que, efectivamente, composición de funciones lineales es lineal. ¿Ok? Y con eso damos por terminada la clase de hoy. Como siempre, muchas gracias por haber venido y nos veríamos el jueves.